Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar revisando todos los aspectos que son necesarios mirar en una empresa, porque es que aquí vamos al dolor número uno que tiene una empresa, y es que el dueño, el gerente dicen, el contador me dice que esta empresa es súper buena, pero yo en mi bolsillo no tengo nada. Entonces ahí es una situación delicada porque el empresario se aburre de esa situación, porque dice, yo todo lo que me esfuerzo, todo el riesgo que me toca correr, todo este tipo de situaciones para que a mí un contador me diga que esta empresa es buena, pero que yo no vea un solo peso en mi bolsillo, para mí no es agradable en lo más mínimo. Entonces por eso es importante revisar unos inductores que son, como su nombre lo dice, un inductor es como, por aquí va haciendo el asunto. Y uno de esos inductores que vamos a revisar el día de hoy, que vamos a revisar en esta clase, que la estamos haciendo virtual, es ese inductor operativo. Y ese inductor operativo proviene de dos cosas bien importantes, que son el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Yo sé que muchas personas están familiarizadas con el tema porque han estudiado pues sobre esto. Sin embargo, hay personas que también son nuevas en el tema y que necesitan conocer cada uno de estos términos. Para eso, aquí en la presentación hemos mostrado como los tres términos que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver entonces en esos inductores operativos tres términos. Primer término, margen EBITDA. Segundo término, productividad del capital de trabajo neto operativo. Y tercer término que vamos a ver en el día de hoy es la palanca de crecimiento, que es la que me relaciona los dos anteriores y me dice si una empresa está en la capacidad de crecer o no. Porque ¿cuál es otro de los dolores que tiene un empresario? Que le da por crecer. Porque me salió un negocio súper bueno con una gran empresa. Y resulta que esa gran empresa te hace pedir producción muy grande y te paga a muchos días, y resulta que cuando pasa ese tipo de cosas, usted cuando menos piensa, me tocó cerrar la empresa. ¿Por qué me tocó cerrar la empresa? Sabiendo que yo era tan juicioso, sabiendo que yo hacía las cosas muy bien, ¿por qué me tocó cerrar? Aquí vamos a ver cuáles son cada una de esas cosas. Entonces vamos aquí con el margen EBITDA y vamos a leer realmente lo que dice la diapositiva. Entonces el EBITDA son las utilidades antes de intereses y impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa en un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, pago de servicio a la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. Se conoce como EBITDA, pues corresponde a las siglas en inglés de Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Da una idea del potencial de negocio para liberar efectivo. Mientras mayor sea el EBITDA, más alto será el flujo de caja. Es un indicador operativo y relaciona las ventas con los costos y gastos vivos. En la medida en que el efectivo que generan las ventas sea mayor que el efectivo que se compromete en costos y gastos desembolsables, la empresa tendrá mejores oportunidades desde el punto de vista de la generación de valor. Pues la disponibilidad es lo que en última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos, y específicamente el pago de impuestos, pago de servicio a la deuda, el reparto de utilidades y la realización de inversiones estratégicas. Tal vez si yo lo leo, tal vez puede ser muy confuso para usted, pero por eso voy a pasar aquí al tablero para explicarle paso por paso de dónde viene el EBITDA y por qué es tan importante. Entonces voy a desplazarme aquí al tablero para que ustedes vayan revisando muy bien en qué consiste cada uno de estos conceptos. Entonces, aquí voy a apuntar lo que es el EBITDA y para qué sirve. Entonces, vamos a revisar que sirve, número uno, para pagar impuestos. Esta es la utilidad número uno que tiene el EBITDA. La utilidad número 2 que tiene el EBITDA es para reponer el capital de trabajo neto operativo, que va a ser un concepto que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es ese capital de trabajo neto operativo? Es todo lo que la empresa necesita para poder seguir operando en condiciones normales. Pero también debe reponer
el activo fijo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Usted puede tener mucho activo fijo, pero resulta que ese activo fijo se le va deteriorando porque su equipo de cómputo lo tiene que ir cambiando porque cada vez se vuelve más obsoleto, porque usted tiene que cambiar sus vehículos, sus equipos, sus muebles, todo ese tipo de cosas lo tiene que ir cambiando y por eso tiene que reponer el activo fijo. Otra cosa es para el servicio a la deuda. Y ese servicio a la deuda se va a descomponer en dos partes. Uno es el pago de intereses, que este pago de intereses está en el estado de resultados y en la amortización del crédito. Que recuerden que es el pago que yo realmente le estoy haciendo al capital que yo debo como tal en la entidad de crédito, en la entidad financiera. Y también sirve para los socios, que los socios tienen que tomar varias decisiones. Si reparten dividendos y si también reinvierten en la empresa. Porque obviamente una empresa que no se le meta dinero, pues una empresa que usted se está comiendo. Y eso es muy importante decirle al empresario. Si usted no reinvierte en su empresa, es una empresa que usted se está comiendo poco a poco. Entonces miren toda la utilidad que tiene el EBITDA. Por eso muchísimas personas cuando van a hacer una valoración, ni siquiera tienen que saber todo el concepto de lo que es una valoración de empresas. Simplemente dicen, dígame cuál es el EBITDA que tiene la compañía y yo le digo cuánto más o menos puede costar su empresa. Porque saben que el EBITDA es lo que la empresa genera en utilidad para responder a todos estos grupos de interés, a los impuestos, a reponer, bien sea activo fijo o el capital de trabajo neto operativo, al servicio a las entidades de crédito y a los socios. Pero ¿cómo se calcula el EBITDA? Que ahorita lo vamos a ver y obviamente cuando lo veamos voy a poner ahí como tal la fórmula. ¿Qué más tenemos del EBITDA? Aquí está, que la fórmula es la utilidad operativa más la depreciación del periodo más la amortización del periodo. Entonces, pero vamos a ver entonces aquí en el tablero cómo es que pasa cada uno de esos términos para conformar de dónde sale el concepto de el EBITDA. Entonces vuelvo nuevamente acá al tablero y aquí lo voy a calcular, voy a ver si aquí me queda bien. Voy a partir del estado de resultados. En el estado de resultados, recuerde que empezamos con los ingresos. O sea, el estado de resultados parte de las ventas que tiene una compañía. Y de esas ventas que tiene la compañía, pues es muy importante sacarle cuáles fueron esos costos asociados para poder hacer la venta. Por ejemplo, como les decía yo en clase, si yo vendo camisas, pues lo mínimo es que yo las tengo que fabricar o las tengo que haber comprado con anterioridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo camisas que puedo vender en 150, pero que yo sé que las compré en 100 pesos. Entonces, aquí estamos hablando de esos costos. Y aquí me entrega el primer resultado, que es la utilidad bruta. Recuerden que esto lo veíamos cuando estábamos hablando de revisar los estados financieros de una empresa estratégicamente, porque aquí el estado de resultados me va a mostrar los ingresos y los gastos que va a tener una empresa. Luego de esta utilidad bruta yo tengo que sacar los gastos operacionales de la compañía. Aquí en estos gastos por dentro vamos a ver unos que son la depreciación del periodo y la amortización del periodo, que puede que usted dentro del estado de resultados vea esta información detallada o puede que no vea esa información detallada, pero que es importante
advertir acá. Recuerde que estos términos son bien importantes porque no requieren de un desembolso de efectivo. Es decir, usted lo calcula, mas no está sacando el dinero para pagar. Vuelvo y explico lo que es la depreciación. La depreciación es como el uso que yo le doy a un activo y que cada vez que yo lo uso, pues obviamente va a valer menos. Entonces, por ejemplo, es que yo tengo un vehículo y ese vehículo ya tiene un año de antigüedad, pues obviamente con ese año de antigüedad, con eso ya es más que suficiente para decir que ese vehículo que tal vez usted compró en 50 millones de pesos, pues el año siguiente no va a estar en 50 millones de pesos, sino que va a estar en un valor mucho más bajo. Usted eso lo calcula como tal en sus estados financieros, mas no implica que usted tiene que pagar por esa desvalorización que tiene el carro en el tiempo. Entonces, por eso es algo que usted calcula, mas no implica un desembolso de efectivo. Y la amortización del periodo, vuelvo y le recuerdo, no confundan esta amortización de diferidos con la amortización de un crédito. La amortización de un crédito se refiere a cuánto le voy abonando yo al capital del crédito para pagar mucho más rápido. Aquí en la amortización del periodo viene de un gasto que yo tuve que hacer anticipadamente. Por ejemplo, las investigaciones. Las investigaciones pues requieren que yo pague la investigación de una vez, pero yo soy consciente que esa investigación no me va a entregar a mí beneficios sino hasta dentro de 4 o 5 años. Entonces yo lo que hago es que ese gasto anticipado pues lo pago de una vez, pero lo difiero en varias cuotas. ¿Para qué? Para que el estado de resultados no me quede tan golpeado, porque si yo muestro el gasto anticipado de una vez, puede que a mí mi resultado sea completamente negativo. Y si es negativo, pues a mí me pueden poner problema en la empresa o me dicen, vea, ya no, definitivamente usted ya no es el asesor financiero que era antes. Entonces, aquí lo importante es, hombre, yo voy a diferir el pago, entonces aquí es donde yo voy consignando esta amortización de ese pago que realicé anticipadamente. Este tampoco implica un desembolso de efectivo porque es que el desembolso ya se hizo anteriormente. Por eso también es algo que se calcula, más no que está saliendo en el periodo. Con estos gastos, recuerden que aquí yo tengo la utilidad operativa. Que recuerden que la utilidad operativa es la utilidad que se refiere al negocio que yo estoy realizando. O sea, no se refiere a ninguna otra utilidad, se refiere a la utilidad del objeto social con que yo monté la empresa. En ese orden de ideas, pues obviamente, recuerden que cuando veíamos el estado de resultados, pues acá veíamos otros ingresos y acá veíamos otros egresos para sacar la utilidad antes de impuestos, luego los impuestos y luego calculábamos la utilidad neta. Pero resulta que el EBITDA se calcula desde la utilidad operativa, porque resulta que es la utilidad que usted realmente tiene por lo que desempeña, y a esa utilidad operativa le va a sumar la depreciación y le va a sumar la amortización, que recuerden que son la amortización y la depreciación del periodo, y con esa utilidad operativa más la depreciación más la amortización, ahí tenemos el cálculo del EBITDA, que es la utilidad antes de los impuestos, antes de los intereses, impuestos, y sumándole la depreciación y la amortización, todas dos del periodo. Por eso, aquí nuevamente está la fórmula del EBITDA donde aparece la utilidad operativa más la depreciación del periodo más la amortización del periodo. Recuerden que si tienen alguna duda vamos a poderla resolver de una manera virtual. Igual ustedes tienen el video con el cual pueden retrasar nuevamente de pronto el concepto que no entendió. Ese como tal es el EBITDA, pero resulta que para identificar el inductor operativo necesitamos es el margen EBITDA, y como margen nosotros lo que vamos a hacer es relacionarlo con algo. Si bien nosotros cuando hacíamos el análisis vertical, por ejemplo cuando hablábamos del estado de resultados, decíamos que la cifra base, o sea la cifra con la que íbamos a comparar absolutamente todos los términos del estado de resultados, iba a ser con las ventas. Aquí no va a ser la excepción. Entonces el margen EBITDA
Aquí voy a leer la definición, que es un indicador asociado a la eficiencia operacional y refleja el efecto de las estrategias enfocadas a incrementar los ingresos o reducir los costos y gastos. Entonces el margen EBITDA va a ser el EBITDA que yo ya calculé sobre las ventas que yo tuve en cierto periodo, y ese va a ser mi margen EBITDA. Entonces, si lo relacionamos de pronto para los que vieron análisis financiero, recuerden que hay varios márgenes cuando usted calcula los indicadores de rentabilidad, donde está el margen bruto, donde está el margen operativo, donde está el margen neto. Pues resulta que también existe un margen EBITDA, que obviamente sale de calcular primero el EBITDA y luego ponerle la relación con las ventas. Esto es bien importante porque esto es el flujo con que opera una empresa para responder con absolutamente todo. Entonces es bien importante el margen EBITDA para poder identificar si esa empresa genera utilidades para poder responderle a todos o no genera utilidades. Por ejemplo, si una empresa tiene un margen EBITDA pequeño, pues lo más común que usted puede decir es: esta empresa está muy próxima a